Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Enrique Tucen y con Germán Petersen acerca del Poder Judicial, que como sabemos desde este fin de semana tiene un nuevo presidente, Raúl Vega Pamanes. Luis Carlos Vega Pamanes, perdón. Es que el otro Estoy mezclando, exacto. Estoy mezclando los dos candidatos. Como fue de unidad, uno pensaría que unidad nominal. Se unió también el nombre, ¿verdad? No, ok, no. Acerca de los retos que tiene, pero también dejamos pendiente, antes de la pausa, un aspecto que comentamos en el corte que está muy interesante, ¿no? Porque él decía, surge la necesidad de nuevos aires, ¿no? Yo seré un buen candidato a la presidencia porque soy joven, pero resulta que tiene 50 años. Sí. Es el joven en el Poder Judicial. No, pero si vieras, fue el magistrado Zedillo el que llevó la sesión por ser el magistrado más viejo. Digamos, hay esta idea como de rendirle un poquito de culto a esa experiencia de los años en el Supremo Tribunal. Tiene que ver con un poder que es muy así, ¿no? Lo vemos también en la forma en que se generan los consejos de sabios en Grecia. Todo eso tiene que ver con cuestiones relacionadas con la importancia de la experiencia para impartir justicias, de la sabiduría jurídica, ¿no? Y ahí hay un tema muy interesante relacionado a su discurso. Digamos, yo creo que uno de los peores lastres de la administración de Celso, al frente del Supremo, es la relación con los otros poderes y la relación con el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo hacerle, en el caso de Vega Pamanes, que está tan relacionado a Jorge Aristóteles, tan relacionado al papá de Jorge Aristóteles, para poderse distanciar y de verdad darle autonomía al Poder Judicial? Que eso es la gran discusión. O sea, una cosa es que exista entendimiento, interlocución, cooperación entre poderes, todo lo que queramos ponerle entre el gobernador y el magistrado del Supremo Tribunal, el magistrado presidente, y otra cosa es subordinarse. Entonces, él puso mucho énfasis en la independencia, incluso dijo que la justicia no se negocia, hizo frases así como muy altisonantes, como que las llevaba preparadas, porque sabía que por ahí se le podía pegar, ¿no?, a su candidatura. Y yo creo que el tema interesante es cómo equilibrar eso, cómo no ser un subordinado del gobernador y que, como en muchos estados, se dicte la política del Supremo Tribunal desde la casa del gobernador, pero también cómo hacer una relación de entendimiento con el Consejo y con los distintos poderes, ¿no? Claro, porque hay que decir que si algo se le señaló, bueno, además de toda la retahíla de cosas que ya señalamos a Celso Rodríguez, es su cercanía con Emilio. Con Emilio González Márquez, ¿no? Así es. Así es, que realmente la división de poderes, que es uno de los cimientos de la Constitución y del modelo republicano en general, está puesta en entredicho por la vía de los hechos continuamente en México. Creo que también el asunto toral en México hoy por hoy, y creo que nadie tiene dudas de eso, es la seguridad. Y en ese sentido, el Poder Judicial tiene mucho que estar haciendo y mucho que estar diciendo, evidentemente, sobre sus herramientas aplicadas al combate a la seguridad y sobre todo a la aplicación del derecho penal. En ese sentido, creo que hay una dicotomía para los poderes ejecutivos. Una es la confrontación con el Poder Judicial, exigiéndole que dé resultados y echándole la responsabilidad de la falta de justicia penal en México, expedita, pronta, justa. ¿Qué ha sido la actitud de Felipe Calderón, o fue la actitud de Felipe Calderón? Esta confrontación con el Poder Judicial permanente. Pero por otra parte está la actitud Peña Nieto, que es una actitud mucho más conciliatoria, mucho más de exhorto, de colaboración, de llamados a que juntos se entiendan y busquen soluciones compartidas. Entonces habrá que ver el próximo gobernador, Aristóteles Sandoval, cuál de esas actitudes se encarna. Me parece mucho más propenso para la segunda, la del entendimiento, sobre todo por el perfil de quien ahora es magistrado presidente, el buscar las condiciones para dialogar, para buscar sobre todo la implementación de la reforma penal por la buena. Y ahí está, creo, que el principal objetivo de la colaboración en materia de derecho penal. La implementación de esta reforma penal, ahora también en el marco de la unificación de un código penal para todo el país, que es promesa de Enrique Peña Nieto, y que eso generará un nuevo marco de operación para la impartición de justicia de parte de los juzgadores y por supuesto que también obligará a implementar muchas reformas políticas dentro de la propia justicia penal, donde hay un atraso enorme en todos los sentidos, ¿no? Juicios orales creo que es el tema clave que tendrá enfrente. Claro que justamente para eso se hizo la ciudad judicial y entre otras cosas ya están adaptadas las instalaciones para que se hagan juicios orales, pero que por alguna razón no hemos llegado al momento de que los veamos ya en práctica. Entre otras cosas porque también hay una resistencia muy importante dentro del Poder Judicial, que tienen unas formas muy tradicionales de trabajar y demás, y tiene que ver, entre otras cosas, con la edad, ¿no? Pero también con los recursos, porque parte de lo que deja como herencia Celso Rodríguez son juzgados en donde los archivos son una
montaña de hojas sin ninguna especie de orden, ¿no? Cero computadoras, cero archivonomía que le dé cierta claridad a lo que está ahí archivado, pero además algunos juzgados, y también se entiende, operan con los propios recursos de los jueces, ¿no? Hay gente que si hay una computadora es porque ellos la llevan. Claro. Hay gente que si en el baño hay papel, exacto, sobre todo en el interior del Estado, en que ellos están subsanando ese asunto. También eso nos habla de una mala administración financiera o que, también hay que decirlo con toda claridad, no recibe lo suficiente al Poder Judicial. Pero eso lleva a otro asunto que es que ahí sí nos pega a todos, ¿no? Porque ahorita a lo mejor estamos hablando de cosas muy ambiguas, que si los recursos, que si la impartición de justicia, que si las broncas entre los poderes, etcétera. Pero hay una cosa que es muy importante, que para eso nos sirve el Poder Judicial, para que se castiguen los delitos. Y hoy en este país hay cifras que hablan de que por lo menos 9 de cada 10 delitos no se castigan. Según las cifras menos conservadoras... 98 de cada 10. Exacto. 100. O sea, 8 de cada 10 delitos no se castigan. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de que a la gente que le roban su casa no hay un culpable en la cárcel por eso. Que a la gente que le roban sus autopartes en el coche, que a la gente que matan, que a la gente que... Los culpables no están en la cárcel. Así es. Y eso es de lo que se trata en esta modificación, en esta nueva etapa de que se corrija. Así es, y creo que, Ricardo, eso lo señalas con mucha contundencia, estos problemas que son problemas de impartición de justicia penal y de procuración de justicia penal, son el tema toral, y creo que una de las grandes trabas está en la voluntad política de los actores implicados. Es decir, hay experiencias internacionales en la materia, ya hay muchos instrumentos técnicos, muchos instrumentos jurídicos, institucionales de los que se pueden echar mano para de veras ya aplicar justicia penal en serio en este país y acabar con la impunidad, o cuando menos con la impunidad tan brutal, tan grande, tan escandalosa. Ya hay los instrumentos. El asunto es que falta voluntad política. Y falta voluntad política desde los diputados federales que se han negado a aprobar el Código de Procedimientos Penales adecuado a esta reforma penal, y de todos los miembros del Poder Judicial al implementarla, y también de los gobernadores, por supuesto. Sí, hay un tema claro. Claro, hay gran parte del tema de voluntad política y sobre todo del tema de cómo la dirección de Celso impidió que muchos de esos instrumentos se fortalecieran. Te pongo un ejemplo, el tema del Instituto de Justicia Alternativa, que es una salida que encuentra el Poder Judicial para quitarle la chamba, tanta chamba que existe en los juzgados. A mí me decía Carlos Enrique hace 3, 4 días que el promedio de juicios que enfrenta o de demandas que tiene que resolver un juzgado está cercano a las 5,000 por año. O sea, estamos hablando, si lo dividimos entre 400 al mes. Es imposible que un juez pueda con esa tarea, y lo tiene que hacer el juez directamente porque el secretario no tiene aptitudes, cosa que han pedido muchos abogados, que los secretarios puedan tener aptitudes para sacar algunos temas, prerrogativas, ¿no? Al final no se ha podido. En el Instituto de Justicia Alternativa hay una gran resistencia interna, porque también hay mucha idea de seguir con esta formalidad del derecho y de todos los procesos y de todo lo que tienes que llevar para desahogar un juicio. Y en realidad estos que es intermediación, todo ese tipo de cuestiones, que conciliación, que te ayudan a que no llegue el tema hasta un juicio, sino que se pueda resolver con una negociación previa, no ha tenido los recursos necesarios para implementar. Ese Instituto de Justicia Alternativa pasó 1 año sin recursos, es increíble, 1 año desde su fundación sin recursos. Y si tú ves los recursos que van al Poder Judicial, te das cuenta que nunca ha habido fortaleza de la cabeza del Poder Judicial para pedir más recursos. El aumento promedio al año está entre el 1.2 y el 1.4. O sea que en términos reales está por debajo de la inflación, y mientras el gobierno del Estado crece su presupuesto a estos niveles, el Poder Judicial prácticamente se mantiene en las mismas cifras. Y esto te habla también de una cooperación que hubo entre Celso Rodríguez y Emilio para que tampoco el Poder Judicial saliera beneficiado con esos temas. Y ahora, que no saliera beneficiado también con qué intereses, ¿no? Sí, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto. Haremos un recuento a los que salen ganando y perdiendo con esta elección, y también pues le vamos a poner su repasadita a la Procuraduría, porque muchas de las cosas que llegan ante los jueces resulta que están mal integradas, y por eso hoy tenemos delincuentes en la calle. Vamos a una pausa. Después de la pausa hablamos acerca de este asunto.